3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de 3J Podcast. Y qué lindo se escucha cuando nos conectamos, por ejemplo, a través de Spotify. Hago así como el énfasis porque sé que este sonido en un carro, en un dispositivo al cual se le va subiendo el volumen de a poco, es como un sonido envolvente, es como una calidad muy bacana. Por eso a ustedes los saludamos a esta hora. Qué bueno que se están conectando con nosotros. Nosotros somos las 3Js, José y mi hermano Jael, que también se encuentra con nosotros por acá en este día, en esta noche, en esta tarde. My brother, welcome back, papá. ¿Cómo anda todo? Joselio, muy feliz, alegre, contento, con gozo en el alma, como dice una canción. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo en mi Ese alma. es un clásico, José, de la Renovación Católica Carismática, corriente de gracia a la cual José y yo pertenecemos. Que cumplió años en Medellín Que cumplió por estos años días. en estos días. Hace un tiempito. 40 y pico de 46. años. Dios santo, va a cumplir la RCC aquí en nuestra ciudad, una corriente que nació por allá en Estados Unidos, una corriente que se distingue por la obra del Espíritu Santo, el gran protagonista, que no solamente de esa corriente, sino también de este canal, de este encuentro, de este episodio de 3J Podcast, José. Hoy, José, honrado hermano de que Dios se valga nuevamente de nosotros y de nuestra pequeñez para querer comunicar alguna cosita que quede en el corazón de aquellos que incluso han llegado en circunstancias muy complejas. Siempre nos cuentan mucho, José, a través de redes sociales, que consumen mucho el contenido de 3J Podcast en hospitales, mientras están como viviendo situaciones de enfermedad. Y qué bonito, José, poder sentirnos compañía. Amén. En momentos difíciles para las personas y que encuentren en la J más importante, en Jesús, ese descanso que están buscando en momentos difíciles, hermano. Es un buen momento para hablar de una forma corta de algunos testimonios. Tú lo decías, qué bueno poder ser compañía, pero ha ocurrido de una forma un poquito constante el hecho de que algunas personas nos descubran mientras están viviendo un momento, por ejemplo, de enfermedad, mientras están acompañando a alguien en un hospital, como nuestra querida Carolina, que hoy hace parte de 3J. No la podemos mostrar en este momento, pero ella siempre está detrás de cámaras con todo el tema del marketing, las redes sociales y demás, que descubría 3J Podcast mientras acompañaba a uno de sus familiares en el hospital. Y hace algunos días también nos llegaba un testimonio, incluso con fotografía, de una persona allí, simplemente estando muy necesitada y descubriéndonos literalmente de la nada, porque el contenido le salió. También en ese momento le salió a través del canal Televit, una de las cápsulas que seguimos realizando para el canal, y de ahí nos siguió ya en YouTube y se quedó haciendo completamente una maratón. Así es que a Dios gracias por permitirnos en verdad ser compañía para aquellos que lo necesitan, como muchos han sido compañía para nosotros. Y por eso démosle las gracias orando, que es la mejor forma que tenemos para darle la bienvenida a Jesús, a la J más importante, a este espacio, a este su espacio. Si fuésemos en este momento una banda de rock, sin duda alguna, Jael sería una guitarra, yo si acaso sería un violino, las baquetas de una batería, porque la J más importante, que es Jesús, es sin duda y siempre será el rockstar. Todas las luces para Él, todo el brillo para Él, toda la luz central para Él, y nosotros, esos burritos en los cuales Él puede entrar triunfante, como entró en su momento a Israel, pero ahora a los corazones de tantas personas que escuchan este podcast. Papá, hoy te ponemos la vida de aquellos que sienten que su corazón se encuentra apagado, que la llama que otrora se encontraba encendida y que podía incluso iluminar a muchos, hoy se está agotando, hoy se está apagando, hoy le falta aceite a sus lámparas, hoy le falta más llama a sus candelitas, hoy le falta más sabor, le falta más sal a eso que ellos son y a eso que nosotros somos, que tú nos has dicho que somos la sal y la luz del mundo, papá.
Hoy te entregamos cada uno de esos corazones que claman de tu fuego. Hoy te entregamos cada uno de esos corazones que seguimos clamando de la presencia de tu Santo Espíritu de Dios. Y hoy, especialmente aquellos que andamos necesitados de ti, necesitados de un abrazo, nos aferramos también a ese abrazo maternal de Mamita María que siempre nos termina acercando a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Hermano mío, se ha vuelto una costumbre año tras año entre nuestra amistad que el momento en el cual vivimos en la iglesia, el tiempo de Pentecostés o la celebración de Pentecostés, pues se te inspiren muchas reflexiones. Es un momento que sin duda alguna de ese tiempo litúrgico te inspira, te pone a escribir, te pone a predicar, te pone a sentir el fuego del Espíritu Santo. Por eso hoy no hay una mejor manera de iniciar este capítulo que pues pidiéndote nos compartas una de esas reflexiones que a hoy día todavía siguen haciendo mucho eco en tu corazón a raíz de haber vivido un Pentecostés. José, es algo muy lindo lo que vivimos como iglesia. Primero les quiero regalar este dato. No sé si de pronto ya eran conscientes de lo ordenada que es la iglesia como maestra, como ese instrumento que Dios suscitó para la enseñanza de un gran misterio, y en aras de la pedagogía cristiana, la iglesia organiza casi que toda la vida, obra y todo lo que hizo Jesús en un año, para que cada año nosotros podamos vivir un ciclo completo, y parte de ese ciclo, lo que conocemos como un año litúrgico, se vive en tiempos. Hoy como iglesia celebramos el tiempo de Pentecostés y es uno de los momentos más lindos, José, porque es el cumplimiento de la promesa de Dios de permanecer. De Pentecostés hay tantas cosas que decir, José, que simplemente les voy a decir así. Pentecostés es unidad. Cuando estaban los discípulos dispersos por lo que había acontecido, porque Jesús había muerto, porque ya habían pasado 3 días desde que Él había vivido su pasión, unos de esos discípulos estaban alejándose de Jerusalén, estaban camino a una población muy famosa llamada Emaús. Pero el Señor les sale al encuentro y a través de sus palabras, en su corazón empieza a arder nuevamente el fuego de Dios. Finalmente el Señor les permite regresar, les hace un cambio de 180 grados a sus vidas y ellos regresan nuevamente al cenáculo, ellos regresan nuevamente a la unidad. El acontecimiento de Pentecostés, José, se nos narra por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y una de las citas bíblicas más lindas, José, con las que hoy quisiera que le diéramos entrada a este momento y a este episodio de 3J Podcast es: ellos estaban reunidos con un mismo objetivo, o sea, estaban todos con la misma razón en el mismo lugar, porque a todos se les había dado una dirección para estar allí. Quédense ahí hasta que llegue la fuerza de Dios en la persona del Espíritu Santo. Porque es importante decir que Pentecostés es unidad, porque yo no iba con mis intenciones, otro no vino con las suyas. Ejemplos, yo vine a pedir un milagro de sanación, otro vino a pedir un milagro afectivo, otro vino por una quiebra económica, pero mira que aunque están reunidos, todos están viviendo su propia necesidad. Pentecostés no, en el corazón de todos, lo único que había era un mismo objetivo, un mismo anhelo de recibir la fuerza del Espíritu Santo. Pentecostés acontece en nuestra vida cuando yo me junto con el hermano y nos ponemos de acuerdo para que nuestra oración sea la misma, para que tengamos la misma intención, para que seamos un solo corazón. Y por eso Dios está presente allí en medio de nosotros. Muy bueno. José David. Uy, brother, no, en serio, me encanta pues esta reacción es tan genuina, porque la verdad no tenía idea qué iba a decir Jael. Habíamos quedado simplemente que íbamos a empezar con una reflexión suya
acerca de Pentecostés, y me encanta, hermano, porque no había dimensionado a Pentecostés en un concepto tan básico pero tan certero como el de la unidad. Y me lleva, antes de decir otra cosa referente a Pentecostés, a dar como una enseñanza o una pequeña invitación. Tú hablas de la unidad definitivamente como un fruto, como una consecuencia de recibir al Espíritu Santo. La coinonía, el estar unidos en un mismo espíritu, el tomar decisiones en común acuerdo, lo que no significa, hermano mío, y esta es la enseñanza, que si tú que estás viendo o estás escuchando en este momento este capítulo de 3J, estás pasando por un momento, por ejemplo, en tu matrimonio, en el cual ves que definitivamente uno va por un lado y el otro va por el otro, eso no significa que las cosas deberían terminar. O que incluso haces parte de una comunidad y estás viendo cómo unas personas están tomando unas decisiones y otras están tomando otras. Eso no significa que todos deberían abandonar la comunidad y formar una por un lado y formar otra por el otro. Eso significa, de entrada, que está faltando más oración. Eso significa, de entrada, que está faltando más disposición. Eso significa, de entrada, que está faltando incluso más fidelidad, como la de los apóstoles, aguardando, reunidos, unidos, el cumplimiento de una promesa que ya les había hecho Jesús, que era que les iba a enviar su Santo Espíritu de Dios. Entonces, qué bueno, hermanos, poderles dar de entrada esta enseñanza tan concreta a raíz de la palabra o el concepto que nos comparte nuestro hermano Jael. La unidad también hay que buscarla, hermano. La unidad también hay que anhelarla, y anhelarla a través de la oración antes de tomar decisiones o tirar la toalla. Y en segundo lugar, hermano, pues comenzaba obviamente a pensar en Pentecostés mientras te escuchaba hablar a ti, porque creo que una de las cosas lindas de hablar de Pentecostés es que hay muchas formas de definirlo, y una de ellas es que a mí me venía al corazón que Pentecostés siempre es una respuesta. José, ¿cómo así que una respuesta? Mira que ante cada ausencia que nos narra la palabra, siempre hay una respuesta de Dios. Me explico. Dios Padre ya le había comenzado a prometer a ese pueblo que buscaba verle o tenerle mucho más cerca un Mesías. Y llega Jesús. Y los discípulos o las personas que tienen la oportunidad de conocer a Jesús sienten su ausencia, especialmente cuando Él no está con ellos, pero ya el Mesías se encuentra muy cerca, porque San Juan Bautista lo está predicando y lo está compartiendo por todas partes, y llegan personas a vivir con Él, pero cuando Jesús comienza a apartarse e incluso muere, hay una ausencia nuevamente en todos aquellos que creyeron fielmente en Jesús, en sus enseñanzas y en sus prédicas. Y ante esas ausencias, Jesús comienza nuevamente a aparecer para mostrarles a esos discípulos, como una respuesta, que Él había vencido a la muerte, pero aún así les dice que en algún momento Él va a ascender al cielo, a pesar de que se están acostumbrando otra vez a estar con Él. Y en ese momento les dice: yo les envío al Espíritu Santo. Y cuando les dice o nos dice que envía al Espíritu Santo, ya no hay más dudas, ya no hay más inquietud, ni de parte de Dios Padre, ni de parte de Dios Hijo, ni de parte de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través de Pentecostés el Espíritu Santo se revela a nuestra vida como una respuesta. José, poneme eso un poquito más práctico. Cada que yo tengo una duda, cada que yo tengo una ausencia, cada que yo tengo miedo, cada que yo no sepa dónde coger, la respuesta es el Espíritu Santo. Y la cadena tan grande que hay de ahí para atrás. Sería lo mismo decir, celebrando el misterio de la Santísima Trinidad, que la respuesta es Jesús, que la respuesta es Dios Padre. Pero si volvemos y hacemos toda esa cadena, pues vemos que la respuesta la hallamos en ese último premio, en ese último regalo que nos envió Jesús, diciéndonos que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia, y que nos iba a enviar su Santo Espíritu de Dios. Hermano, ¿qué más es Pentecostés? José, Pentecostés, aparte de todo lo que ya hemos compartido y que el tiempo no nos va a dejar
terminar de compartirles muchas cosas. No quiero que estos minutos se agoten sin decirles esto. Pentecostés es transformación. Cuando los discípulos llegan al cenáculo, llegan temerosos, pero cuando salen valientes y a anunciar, incluso a entregar su vida por comunicar este mensaje. Llegan dubitativos y salen empoderados. Llegan quebrados, llegan arruinados, pero salen con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, esta transformación que ellos viven por la llegada de la promesa de Dios es la misma transformación que vive la vida del cristiano cuando recibe también a la persona del Espíritu. Nosotros la recibimos sacramentalmente en el bautismo, donde podríamos incluso identificar nuestro Pentecostés personal. Yo recibo el Espíritu Santo en el sacramento, pero no todo bautizado, José, como que es consciente de que esto hay que activarlo, hay que vivir una vida en el Espíritu. Y pienso mucho, José, en lo que los primeros cristianos vivían. Por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que se le conoce como el Evangelio del Espíritu Santo, nos narran una de las decisiones que como comunidad debían tomar. Ellos debían decidir si circuncidar o no a las personas que se convertían al cristianismo, pero no desde el pueblo judío, sino desde los gentiles. Ellos finalmente llegan a una conclusión, pero Pablo al momento de exponerla dice algo que hoy yo les quiero compartir y que atravesó mi corazón. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponeros más cargas que las esenciales. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de tomar decisiones, la primera iglesia tenía una relación con la persona del Espíritu supremamente estrecha. Ellos no movían una aguja sin la persona del Espíritu Santo. O sea, a lo largo de los años, la pregunta que cabe hacernos es, ¿cómo está hoy mi relación con la persona del Espíritu? Es Él el que me direcciona al momento de tomar una dirección en mi vida, al emprender una acción. José, y segundo, lo que quiero compartirte y a ustedes, mis hermanos que escuchan hoy 3J Podcast. Pentecostés es anuncio, pero lo bonito, José, que acontece allí es que al mismo tiempo Pentecostés te da identidad, porque aunque todos hablan el mismo lenguaje, pensemos en la escena de Pentecostés, José, desciende el Espíritu Santo y todos se colocan a hablar exactamente lo mismo. Dicen la palabra, están hablando las maravillas de Dios, pero en idiomas diferentes. Y aquellos que estaban escuchando alrededor empiezan a reconocer su idioma, empiezan a acercarse unos a aquellos que les es como entendible. Pongámoslo en nuestra realidad actual, José. Acontece Pentecostés y vos te pones a hablar las maravillas de Dios en francés, yo me pongo a hablar las maravillas de Dios en portugués y otra persona se pone a hablar las maravillas de Dios en italiano. Estamos hablando lo mismo, nuestro mensaje es el mismo, pero la dirección que Dios nos da a través del lenguaje que nos permite comunicar es muy clara. Si a mí me dio la oportunidad de hablar en portugués, ¿para qué me voy a ir a evangelizar a Francia? No. Al mismo tiempo Dios me está diciendo hacia dónde debo apuntar mi ministerio. El Señor en Pentecostés nos da dirección para que nosotros, reconociéndonos herramientas en las manos del Señor, podamos ir hacia donde Dios nos quiere llevar. La pregunta que ustedes y yo nos debemos hacer, hermanos, es ¿en qué lenguaje el Señor me está llamando a comunicar sus maravillas? Porque si yo reconozco ese lenguaje del Pentecostés de Dios en mi vida, adquiero dirección. José, hoy yo me siento como eso, un hombre que aprendió a entender a qué lenguaje el Señor le llamaba a comunicar. Y enos aquí, 3J Podcast, hermano. Amén. Pentecostés es anuncio porque finalmente hay algo que pasa y con esto termino, José. Incluso quiero que vos ores al final de esta entrega de 3J Podcast. Cuando vivimos la fiesta de Pentecostés se nos proponen varias lecturas y una de ellas está por allá en el Antiguo Testamento, es como un paralelismo y es la Torre de Babel. Solamente les quiero decir esto, en la Torre de Babel se les dieron muchos idiomas, pero
se dispersaron. Su mensaje era contradictorio, era soberbia lo que querían construir, alcanzar la altura de Dios. Pero Pentecostés, por el contrario, también recibe de parte de Dios el regalo de comunicar en muchos idiomas las maravillas del Señor, pero ya no con el ánimo de dispersar, sino de volver a unir. Aunque Dios nos envía a muchos lugares a comunicar el Evangelio, ¿qué es el Evangelio en esencia? Un llamado de Dios a sus hijos para que volvamos a ser uno solo. Amén. José David. Amén, hermano. Mira, tomé el cuaderno porque no quería que se me escapara ninguno de los conceptos con los cuales definimos Pentecostés mientras vivíamos este capítulo. Unidad, respuesta, dirección, y mencionaste uno que yo también iba a mencionar, por eso con él voy a terminar, transformación. En la carta a los Gálatas se les dice claramente, si ustedes reciben el Espíritu, ya deberían actuar acorde al Espíritu. Una transformación de quién soy yo, actuando sin vivir Pentecostés hoy en mi vida, y quién debería ser yo, actuando, dejando vivir Pentecostés en mi corazón. Eso en las diferentes catequesis, parroquias y demás se nos enseña como los frutos del Espíritu Santo. Si hoy en mi vida está comenzando a cambiar la tristeza por alegría, si hoy en mi vida está comenzando a cambiar el adulterio, la lujuria por la fidelidad, si hoy en mi vida está comenzando a cambiar la verdad por la mentira y otros frutos que usted puede hallar, si lee allí completita esa carta a los Gálatas, pues entonces usted le está abriendo su corazón a que en él se viva un verdadero Pentecostés y reine y direccione su vida el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que esa es la oración que debemos hacer en este momento. Decirle al Señor que si gusta en su hermosa, divina, santa y perfecta voluntad, concedernos una petición en este día a nosotros que oramos, a todas las personas que escuchan, a quienes están detrás de estas cámaras, a Carito, a todas las personas que están en este momento en 3J Podcast, esa sea que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, que sea derramado sobre este estudio, que sea derramado sobre estos servidores, que sea derramado sobre este lugar, que sea derramado, Padre nuestro, sobre nosotros y que sea el que marque nuestro caminar, que sea el que marque nuestro día a día, que sea el que transforme nuestras tristezas en alegrías, que sea el que transforme nuestras dudas en certezas, que sea el que transforme nuestros miedos en valentía. Papá, danos este regalo, si hace parte de tu santa y perfecta voluntad. ¿Y cómo no lo haría si con él podríamos pasar más días alabándote, si con él podríamos alabarte más y mejor? Y no solo alabarte, papá, sino glorificarte con nuestros actos. Qué diferente que sería nuestra vida, papá, si tú permites que el Santo Espíritu de Dios, tercera persona del gran misterio de la Santísima Trinidad, sea el que direccione nuestro actuar. Hoy, papá, no solo te pedimos, sino que además recibimos y agradecemos y atesoramos de una vez en nuestro corazón el regalo que nos das de enviarnos hasta el último día de nuestra existencia tu santa presencia y la de tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Rey, el Hijo de Dios. Escúchanos, Señor. Amén, amén, amén y amén. Jotas Podcast.